Buenas tardes a todos y hoy les voy a explicar unos cuantos ejercicios de física y matemáticas. Primero comencemos con los ejercicios de física. En esta ocasión voy a explicar ejercicios de física sobre fuerzas de razonamiento o fricción. Las fuerzas que se oponen al movimiento relativo entre dos superficies en contacto se puede dividir en dos tipos: la estática, que es la fuerza que se opone al inicio del movimiento entre dos superficies en contacto, y la fuerza cinética, que es la fuerza que se opone al movimiento continuo entre dos superficies en contacto. ¿Cómo se calculan estas fuerzas de razonamiento o de fricción? En un cuerpo en reposo, dicha fuerza es nula, pero en un cuerpo en movimiento se calcula con esta fórmula: coeficiente de razonamiento por reacción normal. Y ahora sigamos con un ejercicio. En este ejercicio en particular tenemos el siguiente problema: el coeficiente de razonamiento estático entre un bloque de 5 kilogramos y una superficie horizontal de 0,4. ¿Cuál es la fuerza horizontal máxima que se puede aplicar al bloque antes de que empiece a resbalar? Primero hay que explicar un dato importante: que la fuerza, en este caso en un plano horizontal, se opone a la fuerza de razonamiento o fricción, al igual que la normal se opone al peso del dicho bloque, que es 5 kilogramos. Por lo tanto, fuerza es igual a fuerza de fricción, y fuerza de fricción se puede calcular con la fórmula de coeficiente de fricción o de razonamiento por la reacción normal, y la reacción normal a su vez equivale a masa por gravedad, y la gravedad es una constante, o sea, la gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Reemplazamos los datos: 0.1 por 5 por 9.1 metros, cuyo resultado va a ser igual a fuerza equivale a 19.6 newtons. ¿Y de dónde aparece el newton? Porque al multiplicar kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, eso equivale a un newton, y de ahí aparece dicha unidad de medición. Y ahora sigamos con otro ejercicio. Antes de iniciar con el siguiente ejercicio, les voy a explicar 3 casos de fuerza de razonamiento o de fricción. En el primer caso, cuando está en reposo, no hay movimiento posible, pues no tiene ninguna fuerza que lo ocasione, es decir, la fuerza de fricción equivale a 0. Si no hay movimiento es porque la fuerza de fricción es muy pequeña y no logra mover el bloque. La fuerza de fricción solo se encarga de equilibrar con la fuerza, es decir, la fuerza de fricción es igual a F. F es en muchos casos, a veces cuando hay un movimiento, es mayor a la fuerza de fricción, de tal modo que el bloque podrá moverse, y entonces la fuerza de razonamiento es máxima y su valor es proporcional a la normal. Y ahora sigamos con otro ejercicio. Aquí nos dice que calculamos la máxima reacción total que soporta un cuerpo de 40 newtons de peso subiendo sobre un plano horizontal de superficie de razonamiento estático es igual a 0.75
al ser impulsado por una fuerza horizontal que inicia el movimiento. Aquí ya nos están dando el coeficiente y también el peso, así que no hay mucho. Siempre cuando es un plano horizontal, fuerza y fuerza de fricción son iguales. Fuerza de fricción equivale a el coeficiente de razonamiento por la normal. Y la normal equivale al peso. En total, la fuerza sería 0.75 por 40 newtons, lo que nos da un total de 30 newtons. Y eso sería todo con los ejercicios de física. Ahora sí, pasemos a ejercicios de matemática, en esta ocasión estadística. Ya, ahora pasemos con los ejercicios de estadística, con un poco de teoría. La estadística es la ciencia que trata de la recopilación de datos, su organización, el análisis y la interpretación para la toma de decisiones. Y aquí seguimos con tablas de frecuencia con datos fijos. En la imagen que está a sus esquinas se va a ver mejor. El ejercicio es este. Se le pidió a un grupo de personas que indique su color favorito y se obtuvo los siguientes resultados. Ahí abajo en la esquina está la tabla. Con los resultados obtenidos, elabora una tabla de frecuencias. Primero, unas fórmulas. F1 es igual al número de datos repetidos que hay. O sea que si tenemos un 1 en una serie de datos y se repite 5 veces, ese va a ser. Todo esto debe dar resultado a n, que es igual a la suma de todos. Y la frecuencia absoluta acumulada es primero en F1 no pasa nada, en F2 es la suma de F1 más F2 y así hasta llegar a n. Frecuencia relativa, esta es diferente. Esta se halla a través de la fórmula Fi dividida entre n, que nos dará un número decimal cuyo suma de todos equivale a 1. La acumulativa es igual a básicamente a F acumulativa. Y la frecuencia porcentual es multiplicar la frecuencia relativa por el 100%. Aunque las calculadoras nos sugieren multiplicar por 100, si puede ser por 100, te saldrá un resultado menor. Ya, aquí en la tabla nos indica el negro. El color negro, según la tablita, se repite 4 veces. El azul se repitió 5 veces. Y el rojo se repitió 6 veces. Y el amarillo 5. Todo esto nos da como resultado 20. Y aquí tenemos 20 datos. Así que todos los datos deben cuadrar. Si no, tu estadística está mal, tu tabla de frecuencia. En el primero no pasa nada, es 4. En el segundo ya se suma, sale 9. Aquí sale 15 y aquí sale 20. Y ahora nos toca dividir esto entre n. Y ahora para hallar la frecuencia relativa se debe dividir esto entre n. Aquí nos sale 0.2, aquí 0.25, aquí 0.5 y igual 0.20. Todo esto nos da como resultado 1. Mejor dicho, aquí está. Y ahora
aquí 0.2, no cambia nada aquí. Aquí ya sería 0.45, aquí 0.75 y aquí 0, no, más bien dicho 1. Aquí solo es multiplicar esto por 100, al 20, y sería 25, 30 y 25, y esto daría como resultado 100. Al tener los datos básicamente cuadrados, nuestro ejercicio estaría completo. Una tabla eficaz. Antes de continuar con el último ejercicio, un tantito de teoría. Las tablas de frecuencias sirven para ordenar los datos estadísticos de una tabla, poniéndolos como información importante a las frecuencias correspondientes. Y ahora vamos a avanzar esto, pero con distribución de frecuencias para datos agrupados. Una tabla de datos agrupados que se emplea cuando las variables toman un número grande de valores o la variable es continua. Son agrupados en intervalos con la misma amplitud denominados clases. A cada clase se le asigna una frecuencia correspondiente. Y ahora, para hallar la amplitud primero tenemos que hallar el rango. A su esquinita va a estar la imagen de la tablita, pero ahí todo coloreada para que no entiendan un poco. Y ahora el rango vamos a calcular primero. El rango es igual a se podría decir al valor máximo, que en este caso sería 19.8 menos el valor mínimo, que es 0.2, es igual a 19.8. La cantidad de intervalos es igual a 1 más 3.33 por el logaritmo de n. En este caso sería 20. Esto nos da como resultado 5.33, pero redondeando es igual a 5 es el número de intervalos que más se utiliza normalmente, aparte del 6 y de 4. En ciertas tablas va a haber solo 4 intervalos, en algunas 6. La amplitud sería básicamente la cantidad que agrupan estos datos, o sea, el conjunto. Por ejemplo, si nuestro intervalo es de 1 a 3 y tenemos 2 de 2 y 1 de 3, esos formarían una frecuencia de 3, se podría decir. Esta se consigue dividiendo el rango que hemos tenido entre el número de intervalos, que sería igual a 3.90. Pero esto igual debe estar redondeado, no debe quedar decir que es igual a 4. Ya. Estos intervalos al principio se unen con una corchea, que significa que el inicio de este intervalo es cerrado. Y ponemos el valor 0.2, punto y coma cuando encuentren ejercicios decimales. Coma es para ejercicios con números enteros. Y aquí le sumamos 4. Y con un paréntesis que indica que este intervalo es abierto. O sea que no puede igualar ni superar este número. Y aquí tenemos 4.2 y así seguimos hasta llegar al número de intervalos correspondientes. Y aquí, ahora para hallar la clase es dividir el conjunto, sumar el conjunto de intervalos y dividirlos. 2, aquí sería 2.2, 6.2, 10.2, es la clase de intervalos, 14.2,
0, 18. No. La frecuencia. Entre los valores que están entre 2,2.2 y 4,2 han encontrado 5 números que tienen esos valores. Este igual 5, este 6, este 3, este 1. Y esto nos da como resultado 20. Y ahora la frecuencia acumula. El primero es 5, el segundo es 10 y así sumando sucesivamente. Y ahora la frecuencia relativa es, como les he explicado, es la frecuencia absoluta dividida entre el número de valores, o n. En este caso sería 0. Aquí sería igual a 0.20. Aquí sería 0.3, 0.15, 0.05. Y todo esto sumando nos da como resultado 1. La relativa es igual que la relativa acumulada es igual que la frecuencia acumulada. Y que solo es suma. 0,100, 0.95, 1. Aquí solo es multiplicarlo por 100, 25, 30, 15, 5 y ya tenemos 100. Esto explica que nuestros datos son verídicos, que se todas. Y eso sería todo. Muchas gracias.